realmente es un gusto para mí poder tratar un tema interesante para la historia contemporánea de Latacunga, referente a todo lo que tiene que ver con el doctor Vicente León, patrono del colegio, que nació en enero de 1773 en Latacunga, expósito en la casa de sus abuelos, de la familia León Argüelles y Mercado, quien estudió inicialmente aquí, luego se fue a Quito. Cuando regresó por acá estuvo de profesor en Pujilí a fines del siglo XVIII, de 1792 a 1796. Luego estuvo en Quito, hizo estudios superiores de jurisprudencia y en 1801 lo tenemos en el Perú. Él vivió sus últimos 38 años de vida en el Perú, murió en el Cusco en febrero de 1839, y lo importante de su vida profesional tiene que ver con varios nombramientos que tienen que ver con la jurisprudencia, su profesión de abogado, y quizá el más vital en su trayectoria es el que le dio el mismísimo libertador Simón Bolívar en septiembre de 1825, nombrándole el primer presidente de la reorganizada Corte del Cusco. El doctor Vicente León fallece en el Cusco y en su testamentario, en su cláusula 8, destina el 90% de sus valores testamentarios para la creación en Latacunga, su ciudad natal, de un colegio que llevó el nombre desde el 7 de mayo de 1840. Si bien se llamó Colegio San Vicente, desde 1895 llevó el nombre ya de Vicente León. El colegio no inició funciones enseguida. Del 7 de mayo de 1840 tuvo que pasar hasta el 24 de mayo de 1842, en que se organiza de manera definitiva, inician clases en la parte nororiental del Parque Vicente León, que era la casa del escribano Juan Antonio Vivero. En 1843, un año después, en abril, el colegio compra en 1.300 pesos el local que tiene ahora, que no era completamente la manzana, era el local de la ex iglesia, ex templo de los jesuitas, compró a la familia Montes y Rivas, y ahí comienza la parte de la infraestructura que se va completando a más del siglo de su inicial adquisición. El colegio inicia funciones, como dije, el 24 de mayo de 1842, nombra el gobierno a un bogotano, sacerdote jesuita, primer rector de la institución, Rafael María Vázquez González, que nació en Bogotá en 1806, estuvo aquí inclusive clérigo luego de ser rector aquí en San Felipe, y nosotros tenemos ahí una playa de gente importante, tanto en rectores como en profesores y así como alumnos. Recordemos que el gobierno se fundó, el colegio se fundó cuando gobernante el venezolano Juan José Flores, y él envió a sus dos hijos, Juan José y Antonio, que luego fue presidente de la República. Fueron acá alumnos del Colegio Vicente León en el año 1842. Ahí aparece también como primer matriculado en 1842, el que luego también sería presidente de la República, Ignacio de Ventimilla. El colegio tiene fama porque luego inclusive, no solo sus profesores, sino los científicos que vienen acá, realmente a engrandecer todo lo que tiene que ver con enseñanza técnica. Y en eso viene en 1855 el sabio Carlos Cásola a armar y a distribuir y a dar cátedra de química y física. Es importante también señalar que la institución fue creciendo en el aspecto físico, y el rector Rafael Quevedo Pozo, el primer latacungueño rector y el segundo de la historia del colegio, fue vital inclusive en emplazar al general Juan José Flores para que pague uno de los préstamos que él pidió al colegio, y que estuvo por esto embargada una de las, es decir, hipotecada, no embargada, una de las haciendas del general Flores, que nos la admira. El desarrollo del colegio tuvo que ver mucho con la historia republicana de Latacunga. El colegio básicamente movió una economía vital para la ciudad, no solo en el asunto de alumnos, profesores y maestros y rectores, sino en el aspecto lógicamente económico, porque recordemos que los primeros años del colegio ahí habían internos, y uno de los alumnos fue Luis Felipe Borja. Tuvimos a los hermanos Flores Gijón también, como acabo de decir, Ignacio de Ventimilla, y muchos otros que lógicamente inauguraron el colegio, que fueron más de 150 alumnos. El asunto es que el colegio en 1895 toma el nombre de Vicente León. El colegio se fundó como San Vicente, y en época liberal le pusieron el nombre lógicamente del benefactor, quien donó cerca de 90.000 pesos para la creación del colegio. Recordemos que las adquisiciones que se hacen en infraestructura del colegio hasta bien entrado el siglo XX fueron producto del dinero del doctor Vicente León. ¿Qué quiero decir con esto? Que el colegio nació como un colegio privado, con dinero del doctor Vicente León, de un latacungueño ilustre, ¿no? Y esto lógicamente es patrimonio de los latacungueños. Nosotros vemos luego que varias instituciones se acogen y se cobijan bajo la instancia pública del Colegio Vicente León.
Ahí estuvieron Hermanos Cristianos, la Escuela Simón Bolívar, una escuela de niñas, inclusive, hasta bien entrado el siglo XX. El rector en 1918, Alberto Gómez Jaramillo, inclusive plantea que con el dinero que tiene el colegio se creó una institución financiera, pero la Junta Administrativa pide autorización al gobierno y el gobierno no le autoriza porque dice que la cláusula del doctor Vicente León es para temas y fines eminentemente educativos. Sin embargo, el colegio tuvo la oportunidad desde el siglo XIX de comprar varias propiedades, la Aigua, lo que es ahora inclusive la Brigada Patria, lo que es ahora el Instituto Simón Rodríguez. Es decir, un poco el colegio fue durante muchos años, entre comillas, padre y madre de muchísimas instituciones, ¿no? E inclusive en 1962, la derivación femenina del Colegio Vicente León es el Colegio Victoria Vasco en Scooby. Ahí estuvieron 390 alumnas ya, y lo que se hizo es dividir ya y que ocupen el local del antiguo Liceo Juan Abel Echeverría, donde ahora está el Vasco en Scooby. El colegio tiene una importancia trascendental en la historia republicana del Ecuador. Alrededor del colegio circulaba todo el movimiento, inclusive político, inclusive social, económico, lógicamente educativo, ¿no? Aquí estuvieron profesores como el gran Celiano Monge, uno de los fundadores del diario El Comercio. Aquí han intervenido grandes personalidades en el colegio, como el mismo autor del monumento a Vicente León, que fue inaugurado el 10 de agosto de 1925 y fue trabajado por Carlos Mayer. Carlos Mayer Restés fue alumno del Colegio Vicente León de 1902 a 1906. Su padre fue profesor de matemáticas, si no me equivoco, Isidoro Mayer Golson. Entonces Carlos Mayer luego sale del colegio y es becado por el gobierno de Alfaro y se va a Italia. Y él es el que construye el monumento a Vicente León, porque trabajaba para la empresa Durini. Monumento que, como digo, fue inaugurado en 1925 y tiene tres componentes básicamente. Lo que es la filantropía, lo que es la educación y lo que es la justicia. La filantropía es representada por el doctor Vicente León, que le vemos ahí sentado en una talla, en un trabajo digamos, trabajado en bronce. La educación que está arriba, en la parte superior, y la justicia que está a la fachada de la catedral. Este monumento, que representa uno de los patrimonios más importantes del país, representa también a uno de los hombres más valiosos que definitivamente ha tenido la ciudad de Latacunga en su historia. Luego nosotros tenemos de 1984 que el colegio ya, de lo que entiendo, es el primero en el Ecuador en tener la categoría de instituto superior. Nosotros vemos ahora que desde la década de los años 50 tiene un colegio nocturno, ahora es el colegio de bachillerato, y por él han pasado grandes personalidades de la historia nacional, de la historia local, de la historia provincial. Hablar de Vicente León es realmente hablar de toda una historia republicana en todos los aspectos primordiales e importantes de la República. Los rectores del Colegio Vicente León han sido grandes personalidades en calidad de alcaldes, en calidad de presidentes del Consejo Provincial, del presidente del Consejo Municipal, gobernadores, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema. Es decir, nosotros tenemos ahí una serie de damas y caballeros que tuvieron la oportunidad de educarse en uno de los colegios más importantes y el primero de la época republicana del Ecuador, de la época republicana que se entienda bien, que va desde 1830 en adelante. No sé si con esto yo creo que hemos evacuado un poco de temas referentes a lo que tiene que ver con el colegio, y decir también que la edificación del colegio, que como dije inició en 1843, es una edificación patrimonial. Recordemos también que desde mayo de 1982 el área de primer orden del centro histórico de Latacunga fue declarado Patrimonio Cultural del Estado, y dentro de esta área está lógicamente la edificación del Colegio Vicente León con sus arquerías, y que quedó uno de los tres claustros que eran de los jesuitas, el Patio de las Rosas, que se llamaba antes, o la parte administrativa.